Sapiencia. A inicios de los años 80, mi bisabuelito contaba, más o menos cuando yo tenía la edad de unos 8 o 9 años, aún lo recuerdo bien. Él vivía en un pueblito que se llama El Torreón. Es un pueblito que está sobre un camino antiguo, camino que corría a México-Guadalajara, aquí en el estado de Michoacán. Él contaba que en sus años, cuando él tenía como 12, 13 años, llegó ahí a trabajar con el rico hacendado en aquellos años, más o menos por allá como a inicios de los años 30, 1930. Él cuidaba las vacas al hacendado en un potrero, ahí donde vivía, pues ahí donde hizo su casa. En aquellos años todo era potrero antes de que repartieran las tierras. Él contaba que allí enfrente, en todo ese potrero, asistían una gavilla de bandidos, más o menos como 17, en aquellos años que quedaron de grupitos que quedaron de las revoluciones. Esas personas siguieron asaltando, robando, haciendo dinero fácil. Y ahí cerquita donde él tenía su casa, únicamente lo dividía una parcela que estaba entre su casa y el panteón, sobre el camino. Él contaba que allí en la cerca esa que está ahí que baja del Cerro El Encinal y topa ahí con el panteón, él contaba que asistían mucho esos sujetos, bandidos. Dice, cuando yo iba a cuidar las vacas, a veces me iba a donde estaba la mezquitera que está sobre la misma cerca. Dice, ahí asistían estas personas, y a veces se perdían días, luego regresaban y hacían de las suyas y se volvían a retirar. Dicen, poco a poco yo fui mirando menos integrantes, fue disminuyendo, ya se miraban por ahí unos cuantos, luego fue aminorando, los fueron acabando. Una vez, estando yo por ahí cerca de la mezquitera, andaba un solo sujeto. Se fue despacio y se puso por allá, se quedó en lo que era el camino viejo. Por ahí se quedó y yo me fui a los mezquites a sombrear por ahí un ratillo. En eso, pues, escuché gritos, escuché ruido, y como la cerca estaba derecha, pues me quedé ahí sobre la cerca asomándome. Pues por ahí se miró que pasó una carreta. Ya de ratito miré que la carreta continuó de paso, y ese sujeto algo estaba metiendo hacia adentro de la cerca. Salió por la puerta que tenían ahí para entrar al potrero ese, y algo estaba haciendo ese cuate ahí en el suelo. Dice, no quiero pensar, no quise pensar mal, pero pues, a mi edad no me imaginaba realmente cómo era el trabajo del bandidaje que ellos hacían. Ya este sujeto estuvo por allí de rápido, dice, y al rancho de la Hacienda de las Maravillas iba a ese rumbo iba un tropel a caballos, y el sujeto pues rápido se trepó al caballo y se echó a correr, iba tendido y lo del tropel de caballos pues eran los militares que empezaron a fortinarse en la cerca
y empezaron a disparar. Dijo, yo me tuve que esconder, me tuve que tirar para abajo de la cerca y ahí me quedé, dice, hasta que terminaron de dispararle a este sujeto, porque pasó hecho la mocha ahí por toda la cerca hacia arriba, corriendo. Y ya cuando los soldados empezaron a correr hacia arriba en los caballos, yo ya me despegué de allí. Y siempre me quedó la espinita, qué fue lo que metió ahí. Nunca supe. Esa fue la historia que nos contó mi bisabuelo. Entonces yo ya con el tiempo ya fui creciendo, y como ellos tenían vacas, tenían chivas, caballos, me mandaban todos los días. Tenía que caminar yo de allí de mi rancho a su casa de él, que eran como unos 800, 900 metros, puro camino o parcelas. Por lo regular caminaba yo por las parcelas, porque los pocos vehículos que había pasaban ahí por el camino como si fuera autopista. Y caminaba yo por las parcelas, por la parte de arriba del camino, con mi olla. Más o menos eso entre las 10 y las 12 era lo que yo caminaba por ahí, 10 de la mañana o 12, en ese horario. En esa esquina donde decía mi abuelo, mi bisabuelo, que estaba este sujeto que por allí estaba escondiendo o escondió, él no sabía, algo. Siempre que yo pasaba por ahí, por el camino, rumbo a casa de mi abuelo, mi bisabuelo, yo a esa esquina le tenía pavor. Yo le tenía miedo a esa esquina, porque al caminar yo por ahí yo sentía que iba a salir una mano del piso, del suelo, y me iba a agarrar un pie. Y más cuando había maleza. Cuando había maleza en esa esquina, lo que hacía era me detenía unos 15, 20 metros antes, y juntaba unos terrones, unas piedras, y se las lanzaba ahí a esa esquinita, para lo que fuera que hubiera ahí se saliera. Y a una vez que le lanzaba las piedras, yo tenía que pasar corriendo, porque yo sentía que algo me iba a agarrar ahí. Me trepaba a la cerca y corría. A veces ya cuando brincaba me quedaba en la cerca arriba, en la cerca que bajaba, me quedaba ahí parado. Y una vez mi tío, un hijo de mi bisabuelo, un tío, me dice que por qué me gustaba estar arriba de esa cerca, porque desde allá, desde su casa, se miraba esa parte de esa cerca. Y él me decía, ¿qué tanto hace allí en la cerca esa? ¿Por qué está parado ahí? No, le digo, es que yo siento que ahí hay algo. Y ahí hay algo. Y me decía, no, hombre, no hay nada. Sí, le digo, ahí hay algo en esa esquina. Le digo, yo quiero saber qué es, porque le digo, yo me paro allí y me quedo mirando para todas partes, pero no veo nada. No, dice, no hay nada. Pues así, seguí yendo y viniendo. Yo caminé mucho ese camino de día y de noche. Anduve por ahí, nunca vi nada. Muchos compañeros conocidos, incluso ahí de mi pueblo, me decían, oye, ¿qué no te da miedo caminar por ahí? Le decía yo, no, ¿por qué? No, dices que ahí espantan, en esa esquina espantan. Al llegar al panteón, en la esquina, en esa esquina de allí del panteón y la cerca, dice, ahí espantan. Ya un poco más crecidito yo, y con un poco más de edad, nos mandaba mi tío a cuidar las vacas, a cuidar. Él iba y compraba pastos en las parcelas, y nos mandaba, decía, van a meter los animales en la parcela esa de ahí, se van para allá en la mañana y luego los llevan al agua y luego los traen. Ok, eso era lo que hacíamos, andando en esas parcelas, cuidando las vacas. Una vez conocimos a un señor de allí, un señor ya estaba muy ancianito el señor,
ya andaba por ahí, usaba bordón, pero a veces tenía una mula, el señor, una mula allí por ahí en una parcela, y todos los días iba y la llevaba en la mañana a pastar, la dejaba por ahí y luego la iba y la recogía, la llevaba al agua y a la tarde la traía. Un día, estando por ahí platicando debajo de un árbol, llegamos con ese señor. El señor se llamaba Antonio Alfaro. Él nos contaba que su papá había sido cristero, había andado en la cristiada en el cerro con el comandante de ellos, que se llamaba Ramón Aguilar. Nos contaba muchas historias. Entonces un día, ya platicando de dónde era yo y de quién era hijo, y ya agarramos confianza, y un día me dice, oye niño, cuando tú pasas por allí, dijo, ¿a qué horas te vas? No, pues ya me voy en la tarde. Me vengo en la mañana, ya me voy en la tarde, oscureando. Dice, ¿tú nunca has visto nada ahí? Le digo, ¿dónde exactamente? Dice, por allí en el panteón, en ese tramito de allí. ¿No has visto nada? Nunca. Le digo, no. Le digo, hay una esquinita por ahí a veces que paso y me da pavor, pero no he visto nada. Me dice, mira, en esa esquinita que tú dices ahí, esa esquinita que tú estás diciendo que le tienes pavor, hace muchos años, cuando yo era joven, dijo, nos íbamos a Zamora, nos íbamos caminando aquí temprano a Zamora, salíamos hasta allá arriba, hasta donde está la carretera hoy, está la vía del tren. En aquella vía del tren, dijo, al pie del local, aquel grandote que se veía ahí arriba, dijo, allí esperábamos el tren, ahí hacía parada. Dijo, íbamos a ir con un amigo de aquí del otro pueblo, se llama El Colesio, íbamos a ir con un amigo a Zamora. Y le digo, pasas mañana temprano y me chiflas. Dijo, eso, nos íbamos a eso de las 5 de la mañana para alcanzar el tren de las 6. Dice, ya en la madrugada escuché un chiflido. Salí de ahí, de la casa, dije, este ya se adelantó mucho, dice. Se adelantó mucho, es muy temprano. Salí al camino, y cuando salí al camino ahí de mi casa, pues no había nadie, y el chiflido iba más adelante, chiflaba. Dice, en aquellos años no había luz, aún no había luz en las calles. Digo, cuando salí, escuché el chiflido más adelante. Dije, ya va adelante. Bueno, empiezo a caminar, dice, empiezo a caminar fuerte, más rápido, y el chiflido se escuchaba adelante. Dice, ahí me lleva el chiflido. Ya llegando al panteón, dije, pues va a estar por aquí. Llegué al panteón y nada. Llegué a esa esquinita que yo te estoy diciendo. Cuando llegué ahí a esa esquinita, ya el chiflido ya no se escuchó. Dice, pero allí en la puerta esa que está allí, en la esquinita donde tú dices que le tienes pavor, en esa, al pie de la puerta para entrar al potrero, estaba un sujeto. Dice, estaba un sujeto ahí sentado, recargado en la cerca, con un sombrero, dice, un sombrero amplio y guaraches, vestidos de pantalones blancos de manta, como nos vestíamos antes, pues, dice, así vestíamos antes. Llegué allí y le hablé, le dije, ya vámonos, levántate, vámonos, porque el tren nos deja. Le digo, veniste muy temprano. No me contestó. Le vuelvo a decir, ya levántate, porque vámonos. No me contestó. Saco un cigarro, lo prendo, y yo dije, pues viene cansado, viene con sueño, no sé. Me terminé de fumar mi cigarro, dice, y le seguí insistiendo. Digo, ya levántate, o no seas huevón. No me contestó. Dijo, di 3 pasos, 4 pasos, y le levanto el sombrero amplio que usábamos en aquellos años, de palma. Le levanto el sombrero, dijo, y levanta la cabeza, dijo. Tenía una sonrisa macabra. Tenía unos dientes
unos colmillotes, dijo, unos dientotes que tenía cuando se empezó a reír. Dijo, me dio pavor. Se empezó, soltaba unas carcajadas, dijo, me eché a correr, me di la vuelta y me eché a correr. Entre más corría, dijo ese cuate, yo sentía que lo traía por atrás de mí, por arriba. Dice, yo sentí como que venía volando detrás de mí y se reía feo el amigo ese. Llegué a mi casa, pues me desmayé, no desperté por allá como hasta las 10 de la mañana. Dijo, después le platiqué al compañero con el que íbamos a ir a Zamora, con el que habíamos quedado de ir a Zamora. Le conté y pues él se rió de mí, dijo, no, dice, ¿cómo puede ser posible eso? Dice, sí, dijo, así me pasó. Desde entonces, dijo, no paso por esa esquina temprano, ni oscuras, ni me le acerco ahí, ya oscuras. Bueno, él me contó esa. Pasado el tiempo, pasa el tiempo, y otro amigo mío con el que andábamos trabajando por ahí, nos íbamos a trabajar a limpiar las siembras, la repelada le decían antes. Y ese amigo me contó, porque tenía una novia ahí en mi rancho. A ese le dicen el Mojarras. Se llama Armando, pero le dicen el Mojarras. Ese Armando me contó ahí también, porque me dice un día que si no me daba miedo pasar por ahí. Le digo, no, yo nunca he visto nada. Dice, no, dice, cállate la boca. Me dice, cállate, dice, el otro día vine a ver la novia, dijo, y venía caminando por ahí con mi grabadora. Dice, traía una grabadora y con pilas, baterías, y venía caminando. Dice, nada más llegué a esa esquinita y sentí que me jalaron la grabadora, mano. La traía aquí en el hombro y me le dieron el jalón. Dice, cuando volteé, la grabadora iba en el viento. Se fue en el viento, dice, pegó en el suelo y rebotó. Dijo, clarito miré cuando la grabadora se hizo pedazos. Cuando miré eso, dijo, y volteé para todos lados, que no era nadie. Dijo, me eché a correr. No más he pasado por ahí, dijo, y mi grabadora se acabó. Después un primo mío, me cuenta que andaba por ahí en Los Conejos. Ya, dice, eran como las 12 del día. Dice, me salí por esa cerca a ver si miraba por ahí un conejo. Iba llegando ahí a esa esquinita, y en eso sonaron las campanas las campanas de la iglesia que anunciaba el mediodía. Y cuando sonó la campanada de la iglesia, sí, iba llegando a esa esquina, sale un remolino de allí, de esa esquina salió un remolino y empezó a agitarse, pero fuerte. Dijo, y nada más me llegaba, dice, y me daba como si me estuviera empujando. Y yo me empecé a retirar, dijo, y ese ya se iba retirando. Cuando me retiré de allí, dice, me quedé mirando al remolino, y el remolino siguió, se regresó y allí mismo se metió. Me dice, eso está muy raro, dice, no me gustó. Dice, en esa esquina hay algo. Y yo le comenté también, yo pienso lo mismo. Entonces pasa el tiempo, yo me voy a Estados Unidos y ando por allí, y un día regreso y viene unos familiares míos ahí al colegio Michoacán. Vienen unos familiares míos de Estados Unidos, voy a visitarlos, y entre la plática pues se me hizo noche, y ya eran como eso de yo recuerdo que vine caminando por ahí. Cuando me vine de allá, me despedí, me vine. Yo recuerdo porque al pasar por la última lámpara que estaba ahí en el pueblo ese, entrando al pueblo, hay una lámpara, la última, saliendo.
y miré el reloj, y el reloj tenía las 11:45, lo recuerdo bien, 11:45 de la noche. Yo ya sabía que en ese lugarcito a la pasada del panteón, pero por el lado de la carretera, no era el lado del camino, sino era el lado de la carretera que corre por los pueblitos, que es más o menos como unos 150 metros de ahí donde está el punto ese del camino antiguo a la carretera por el otro lado del panteón. Son como 150 metros y son puras parcelas, o sea, está limpio, se mira de un lugar, de un lado hasta el otro, se mira una persona. Entonces yo voy caminando ahí y llegando al panteón, yo ya sabía que algo iba a haber ahí, yo ya presentía que algo iba a haber. Le dije, en ese puente siempre hay algo. Voy caminando y antes de llegar al puente, a la entrada por donde entra la entrada principal al panteón, miro que el panteón se está encendiendo, salen flamas de una parte del panteón y se levanta la flama hasta arriba, que serían unos 12 metros más o menos de flama, una flama entre azul y verde. Y luego se encendía la otra parte. Y me paro, me detengo ahí, pasando el puente, me detengo para ver el juego de luces, ¿no? Y empiezo, en ese momento alcanzo a ver que en la esquina de donde pegaba la cerca, donde la esquinita que yo le tenía pavor, pues está ardiendo. Ardía el panteón, pero también estaba ardiendo allá en la esquinita donde yo le tenía pavor desde niño. Y ahí me doy cuenta que efectivamente sí había algo enterrado en ese lugar. Yo sabía que ahí había algo enterrado. Entonces ya más o menos seguro de que ahí había algo, ya dije, un día voy a venir. Pero en ese tiempo yo tenía un trabajo de tiempo completo que pues, no tenía tiempo para nada. Por falta del tiempo, pues duré tiempo en ir a visitar ahí el lugar. Entonces pasan unos años, y un día ya con tiempo, ya que yo ya tenía más tiempo disponible, un día fui hasta allí y empiezo a curiosear la cerca, pero la cerca ya no estaba igual. La cerca antes era doble. Ahora cuando yo fui era sencilla. Y al pie de esa cerca había un mezquite derechito, variadito, que en aquellos años pues estaba joven el árbol. Entonces ya voy ahí y no me convence porque la cerca ya no estaba igual. La cerca ya no estaba igual y el árbol estaba todo golpeado. El árbol estaba muy golpeado del tallo y estaba chueco, estaba la rama casi, la única rama que tenía en aquel tiempo, el tallo, lo tenía pues al suelo doblado, lo golpearon mucho, lo castigaron mucho y no me gustó, dije, aquí ya cambió algo, ya hay algo diferente. En eso paso al pueblo, ahí al colegio, voy al pueblo y me pongo por ahí en una tienda, voy a una tiendita a tomarme por ahí algo y me encuentro a un amigo de hace mucho tiempo de ahí del mismo pueblo. Él era de original de ahí. Me lo encuentro y ya en la plática estuvimos ahí platicando y contando historias. Y me pregunta, me dice, oye, dice, ¿qué estabas haciendo tú ahí en la esquina lo que es la cerca y el camino viejo, ahí donde está el panteón? Y yo pasé por ahí por los terrenos esos, dice, y miré que estabas ahí. ¿Se te perdió algo ahí o andabas buscando algo? Y le digo, no, le digo, es que fui a ver algo, un asunto allí. Y ya le platiqué toda mi historia, lo que yo viví ahí en esa esquinita del Pavor.
que le tenía pavor. Y él me dice, me comenta, me dice, oye, dice, pero ¿tú viste arder allí? ¿Tú viste arder o te lo contaron? Le dije, no, le digo, yo vi arder. Personalmente yo vi arder ahí. Era una flama que salía de entre la cerca, salía de adentro para afuera, la flama, al pie del mezquite. Entonces el señor, este cuate se queda pensando y me dice, ¿sabes qué? Dice, ya sé quién sacó ese dinero. Dice, es un cuate de aquí. Le apodan el Chancharro, dice. Ese cuate andaba trabajando con una máquina, con una maquinita, andaba limpiando ahí las bajadas de agua. Dijo, y él tumbó la cerca y golpeó al mezquitito. Dijo, y fíjate que te voy a decir, dice, este cuate nunca ha salido de su casa. Y misteriosamente se hizo de dinero. Ahora es patrón. Ha 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 ha!